Saludos amigos de UN24. Nos encontramos hoy en un programa especial que hemos querido organizar a propósito de un conflicto que tiene en tensión a la humanidad, que tiene en tensión al mundo, y es el enfrentamiento entre Irán e Israel, o entre Israel e Irán, tomando en cuenta quién inició primero las acciones, y para ello tenemos con nosotros a Carolina Escarrá, politóloga, profesora de la Universidad Internacional de las Telecomunicaciones o de las Comunicaciones. De las Comunicaciones, la UICOM. Y tenemos a Mauricio Rodríguez, periodista, especialista en temas internacionales y que también ha ocupado puestos importantes que tienen que ver con el contexto internacional. Bienvenidos a ambos. Gracias. Bueno, para comenzar, ¿no? El pretexto que utilizó Israel para iniciar los ataques contra Irán ha sido la inminencia de la obtención de un armamento atómico por parte de Irán. ¿Creen ustedes que esta es verdaderamente la causa de este conflicto? ¿Es verdaderamente la causa por la que Israel inicia los ataques, Carolina? Bueno, Israel desde hace mucho tiempo tiene ganas de, digamos, dividir los países del Medio Oriente, ¿no? Eso es un plan que viene, me decía el compañero de la fecha, desde 1968. El periodista Bernard Lewis tomó una idea del canciller Oded Yinon de Israel. Bernard Lewis es de Estados Unidos, Oded Yinon de Israel, y la idea de ellos era hacer algo más allá del gran Israel, ¿no? Entonces no era solamente todo lo que implica la invención del Estado judío para los sionistas, y todo lo que era, digamos, el Israel que está en las escrituras, sino que va más allá a la visión del gran Israel y va a la visión de separar o dividir de alguna manera en varios pedazos los diferentes países que están en el Medio Oriente. Para ello tienen que destruir el mundo panarábico, y parte de lo que está sosteniendo el mundo panarábico es precisamente la República Islámica de Irán. Pero para ir más allá, resulta que hay un artículo de Alfredo Jalife Rame de un día antes de que Israel lanzara el ataque contra la República Islámica de Irán, donde decía que fuentes de inteligencia iraníes habían dicho que sabían dónde estaban ubicados las centrales o los espacios de desarrollos nucleares de Israel. Entonces que tenían claridad sobre dónde estaban esos espacios. Eso lo dijo un día antes. Luego viene este ataque. Hay que decir también que este ataque llega en el día número 61 de unas negociaciones que Trump colocó en Truth Social, en un post de Truth Social, colocó que, llegaron al día 60 y no habían llegado a un acuerdo con la República Islámica de Irán, un acuerdo donde se le pedía a Irán que disminuyera el enriquecimiento de uranio porque eso le permitía desarrollar armas nucleares. Algunas fuentes internacionales y digamos de occidentales dicen que todo el desarrollo nuclear iraní está por debajo de tierra y que no le van a dar realmente con misiles, pero no hay conciencia cierta de si hay o no hay un desarrollo nuclear iraní. Además hay que decir que Irán siempre ha contado con revisiones de la Organización Internacional de Energía Atómica, de sus espacios nucleares, de su desarrollo de uranio, etcétera, que ha sido continua porque Irán firmó el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, que no fue firmado por Israel, que de alguna manera le impide tener un desarrollo nuclear y que le permite básicamente a los 5 que están en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que son los únicos que pueden desarrollar investigaciones y todo esto para tener armas nucleares. Entonces, bueno, digamos que el contexto es mucho más amplio que simplemente eso. Y en el post de Trump decía, bueno, llegamos al día 61, no llegamos a un acuerdo, entonces realmente lleguen a un acuerdo si no quieren que siga habiendo matanzas. Sin embargo, una de las primeras reacciones después del ataque de Israel fue precisamente de Marco Rubio, que es el secretario de Estado de los Estados Unidos, quien dijo, nosotros nos desligamos de ese ataque y no tenemos nada que ver con ese ataque. Entonces, bueno, hay todavía como muchas cosas que se están destapando, ¿no?, en este momento para saber cuál fue realmente el origen del ataque. Pero hay un origen histórico, que es que no quieren el desarrollo del mundo árabe en ese espacio, porque además tienen la visión de derecho divino y de que son una raza superior, pues, ¿no? En este caso los ocupantes de cada uno de los territorios de Israel, de Cisjordania, de Siria, parte de Turquía, etcétera, ¿no? Mauricio, ¿crees que realmente el tema nuclear es el epicentro o
¿qué derivó en que este fuera el momento preciso en el cual decidieran ejercer este ataque los israelíes? La afirmación de que la acción de Netanyahu obedece a que Irán estaría ya a punto de conquistar una bomba atómica, la desmiente el propio Netanyahu desde el año 94, porque desde el año 94 está anunciando que en pocos meses Irán tendría la capacidad de desarrollar un arma atómica. Si estamos hablando desde hace 31 años, que yo conozca, que probablemente es más antiguo, ese tipo de discurso, ¿no? Por ende, eso queda descartado por las propias palabras de los que conducen el Estado de Israel. Y en este caso, del propio Netanyahu desde el año 94. Yo creo que esta guerra, como decía Carolina, ella no dijo esto exactamente, pero yo siento que puedo afirmar que lo piensa. Era algo ya planificado, era algo que iba a ocurrir en algún momento. ¿Por qué en este momento? ¿Cómo definirla? Tiene que ver con que Trump está en el poder y habló de los 60 días eso de negociación. Tiene que ver con que nuevamente se abre una guerra proxy por parte de Estados Unidos, porque yo no tengo duda que la guerra la inicia Estados Unidos, no la inicia Israel. Es decir, lo que dijo Marco Rubio es parte de la estrategia de comunicación política que ha desarrollado el gobierno de Trump. Lanzar algo, recoger, disparar primero y averiguar después, pero no disparar a matar, sino a meter miedo. Esa fórmula de negociación que supuestamente le atribuyen a Trump, de que es un negociador fuerte. Bueno, él está aplicando lo mismo en cualquiera de los campos que tú analices, te das cuenta que es más o menos el mismo estilo, solo que ya empieza a ponerse en evidencia. Es decir, el bluff, el tratar de que la gente se eche para atrás porque tiene miedo de que pasen las cosas, pero los iraníes no se echaron para atrás. Si los iraníes no desafiaron porque no se plantearon un desafío como suele hablar la prensa. Tú sabes que a los enemigos de Estados Unidos siempre los acusan de desafiar. O a aquellos países a los que Estados Unidos considera sus enemigos, mejor dicho. Y entonces los iraníes no se han echado para atrás porque los iraníes también se han venido preparando para este momento. Yo pienso que es interesante porque lo decía también ayer el presidente Maduro, y esto es muy importante porque no es de lo que más se está hablando, creo, que es la agresión contra Irán, los bombardeos contra Irán se inician como continuidad de la agresión que se está llevando a cabo contra el pueblo palestino. Es decir, es una fase más de esa agresión. Porque nosotros no podemos, yo leía a un articulista esta mañana, a raíz del programa me puse también a estudiar algunas cosas, y me pareció, decía algunas cosas que me vino la imagen, estaba viéndolo en el parque, en los árboles, en las calles de Caracas, las aceras rotas por las raíces de los árboles, y la imagen que me viene a raíz de lo que él explicaba, y ahora lo digo, es que los palestinos son como los árboles, que se mantienen enraizados. Es decir, por más que los persigan, los asesinen, los quieran matar de hambre, no se van de su tierra. Y el problema de Israel es que los palestinos son tosudos, no se van de su tierra. Entonces, el plan de Israel general, histórico, ha sido sacar a los palestinos de sus tierras, y resulta que los palestinos son resistentes. Son esos árboles con esas raíces bien profundas. Y él decía que esta también es una guerra que es demográfica. Es decir, se trata, Carolina no utilizó estos términos, pero creo que comparte esta idea por lo que dijo antes. Se trata de sacar a los palestinos del territorio, sacar a los árabes en general de los territorios, y este es un paso más en un momento en el que Netanyahu no tenía muchas opciones tampoco, porque es difícil aceptar lo que voy a decir, porque fíjate que cuando se produjeron antes de que Trump fuera presidente, cuando hubo los primeros acuerdos de cese al fuego, por decirlo así, que Israel dejó por 15 días, casi un mes, dejó de matar tan duro, porque seguía matando, pero aparentemente había una tregua. Se pensaba que era un momento de cambio, y Trump se atribuyó esa victoria. Sin embargo, Israel, tiempo después, rompió la tregua y Trump no le importó. Quiere decir que hay un entrelazamiento permanente entre los intereses del imperialismo de Estados Unidos y su instrumento llamado sionismo, que me parece que es parte del ejercicio imperial que desarrolla Estados Unidos. Sí, de acuerdo a lo que dicen ambos, hay un contexto mucho más amplio que un enfrentamiento solo entre dos países, e incluso
entre Estados Unidos e Israel contra Irán, ¿no? Solo para explicarme, Sí. si estuviéramos hablando de una guerra entre dos países africanos, como está ocurriendo, ¿qué estaría pasando? No habría mayor... Quiere decir que lo que está pasando en el Medio Oriente es de interés mucho más allá de lo regional. Claro. Tiene que ver con otros factores. De lo contrario, estaríamos hablando de los conflictos que se pueden desarrollar en otras partes del mundo entre naciones que se disparan entre sí, que combaten entre sí, le estarían dando toda la importancia que no se le está dando. Claro, y hacia allá quería ir con respecto a todo este contexto que están ofreciendo ustedes sobre aquel viejo plan, digamos, vamos a situarlo en 1992, creo que Simón Peres publica, el ex primer ministro israelí, publica el libro sobre el nuevo Medio Oriente. Luego en 2002 George W. Bush saca nuevamente lo que expresaba Simón Peres en el libro, lo refresca en el 2002 con todo el matiz de que sí, con Israel, pero con Estados Unidos al mando se iba a configurar un nuevo Medio Oriente. Este plan podríamos decir que tuvo una intensidad latente, más no ha llegado a este aparente clímax en que está ahorita. ¿Creen ustedes que ha retomado y que es definitivamente la decisión del poder hegemónico mundial a partir de Estados Unidos, la imposición ahora de su plan del Gran Medio Oriente? Carolina. Bueno, fíjate, ese plan del Gran Medio Oriente que ubicas en los 90, luego en 2002, es el mismo plan Ginón de los 50 y el mismo plan Bernard Lewis de finales de los 60. Entonces es el mismo plan de atomizar a los países que están dentro del Medio Oriente. Pero atomizarlos ¿para qué? Porque divides y vences, ¿no? Entonces fíjate, crean células de Al Qaeda y luego resulta que tienen una lucha muy grande en Siria desde el año 2011 hasta nuestros días, y hace relativamente poco pues logran sacar finalmente a Bashar al-Assad del poder y colocan a alguien que llevaba una célula terrorista, que fueron formados por ellos, que fueron creados por ellos y que fueron creados, inclusive lo que fue el Estado Islámico. La propia Hillary Clinton, cuando era secretaria de Estado, dijo: nosotros los creamos y se nos fueron de las manos, porque además les dimos un elemento adicional. Fíjate, cuando se habla del sionismo en general, no es solamente el tema territorial, no es solamente la visión étnica, no es solamente la visión de que el otro no es igual a mí y yo soy superior, sino que es una visión geopolítica, geohistórica, geoestratégica, donde no puedes dejar de lado ni a Estados Unidos ni a Inglaterra. Fíjate que yo leo, a mí me gusta ir a las fuentes, digamos, originarias, ¿no? Y por un lado me leo CNN y por el otro lado, o Fox, y por el otro lado me leo IRNA. Entonces IRNA decía que es el periódico, digamos, oficial de Irán, decía que hace 2 días vieron a uno de estos buques ingleses apostados en aguas del Estrecho de Hormuz. Entonces, ¿qué hace un buque inglés apostado en aguas del Estrecho de Hormuz? Pero cuando te pones a revisar la historia, bueno, resulta que Israel nació gracias a un canciller inglés. Claro. Resulta que los ingleses que se fueron a Estados Unidos y crearon, digamos, las 13 primeras provincias, eran los puritanos, los que tenían el derecho divino, los que tenían el destino manifiesto para poder ser todo eso, ¿no? Pero hay un elemento más, y tú lo manejabas con el tema de yo le voy a poner el nombre de despoblación, no porque ese sea el nombre realmente, sino porque ese es el nombre que utilizó el Club de Bilderberg la semana pasada dentro de su agenda. Entonces también tienes que ver esos poderes fácticos que están atrás, tienes que ver que el AIPAC, el lobby israelí, es uno de los más fuertes en Estados Unidos, y el AIPAC, que es el instrumento más fuerte del lobby israelí en Estados Unidos, dio el 70% del financiamiento para la victoria de Trump. Entonces, digamos que hay todo un conglomerado que está detrás, porque al final no es Trump, no es ni siquiera Netanyahu, no es ni siquiera Starmer, que es el que está en Inglaterra. No, al final son las grandes corporaciones que están unidas entre sí, que te forman lo que en Estados Unidos se deben llamar el complejo militar industrial, que algunos le incluyen el financiero comunicacional, de eso saben ustedes más que yo, pero que eso tiene además una proyección a nivel mundial y fue originada por los Rothschild, que son ingleses y que estuvieron en, digamos, el origen de lo que fue el nacimiento del Estado de Israel en esa zona.
Entonces va más allá de eliminar a los palestinos, porque además un problema que tienen es que necesitan eliminarlos precisamente porque están enraizados. Y yo hago, quizá no debería hacerlo, pero como tú sacaste colación a Maduro, yo hago el paralelismo con los venezolanos. O sea, todo lo que nosotros hemos resistido, esas agresiones, hoy en día le están afectando a otras partes del mundo. Fíjate que uno de los análisis que se plantean sobre el conflicto es también que están tapando situaciones internas en sus propios países, porque realmente Netanyahu tiene un problema de deslegitimidad muy grande dentro de Israel. Y Trump en Estados Unidos ni se diga, sino hay que ver todo lo que sucedió el fin de semana y todo lo que ha sucedido las 2 semanas anteriores en Los Ángeles, ¿no? Que ya no van solamente contra el inmigrante venezolano o venezolana, que según ellos forma parte del Tren de Aragua y que fue enviado por Maduro para invadir Estados Unidos, que fue la retórica que utilizó Trump, sino que ahora están yendo contra colombianos, contra mexicanos, contra cualquier cantidad de gente que para ellos no es esa raza superior, ¿no? Y yo creo que no en balde decía precisamente el presidente Nicolás Maduro en estos días que es el Hitler del siglo XXI, que lo que busca es precisamente esa raza superior que se imponga sobre el resto de las razas. Entonces hay un problema étnico muy importante donde además tienes esa población en cualquier parte del mundo. En algún momento, cuando estaban haciendo el sionismo, digamos como ideología política, uno de los planteamientos que hicieron es que el Estado de Israel o el territorio de Israel no solamente podía estar en Palestina, sino que podía estar en Argentina, podía estar en la Guayana Británica, podía estar en Venezuela, podía estar en Brasil. O sea, ellos se buscaron, podía estar en algunos países de África también. Ellos se buscaron espacios donde pudiese florecer, digamos, el Estado judío. Por eso es que Herz habla de la invención del Estado judío, pero va más allá de un tema territorial. Por eso te decía, tiene como demasiados aspectos alrededor y el aspecto geopolítico es importantísimo. ¿Por qué? Porque, bueno, no solamente Irán contiene, sino que te contiene Yemen, sino que tienes además, Irán forma parte, o digamos que está en la vía de la ruta de la seda china. Irán, por las medidas coercitivas unilaterales que se le han impuesto, Irán y Rusia, con otros países de la zona, han creado un sistema financiero paralelo o que le puede hacer contrapeso al SWIFT. Entonces, le estás tumbando el dólar como moneda, digamos, hegemónica. Entonces, hay un tema también económico. Por el otro lado tienes que ellos también tienen sus propias élites, ¿no? Que tienen sus propias corporaciones y que de alguna manera se están separando de esas corporaciones globalizadas. Entonces se unen a ese mundo multipolar y pluricéntrico, donde Arabia Saudita se acaba de salir de los BRICS, pero dijo que apoyaba a Irán en su reclamo por, digamos, que estaba en contra de las agresiones de Israel hacia Irán. Entonces tienes toda una configuración que tiene que ver con demasiados elementos que están involucrados en esto, donde Estados Unidos dice yo estoy pero no estoy, parte de esa retórica que han venido manejando, pero son los que le dan seguridad a varios de esos estados también del Golfo Pérsico. Entonces hay como muchos elementos desde el punto de vista geopolítico, geoestratégico, histórico, étnico, cultural, ¿no?, que hay que tomar en cuenta para poder entender este conflicto que, digamos, se disparó en este momento. Pero ya Irán acaba de decir también, eso también lo leí en IRNA anoche, acaba de decir, si no se quedan quietos va a venir algo peor. Esto fue solamente una advertencia, pero ustedes no saben hasta dónde nosotros somos capaces de llegar. La operación Promesa Verdadera 3 llegó hasta cierto punto y les atacamos varios espacios porque ustedes nos atacaron a nosotros y tratamos de ser recíprocos. Pero si ustedes continúan afectando a nuestras poblaciones y terminan con no terminan con el genocidio en Palestina, nosotros vamos a arremeter contra ustedes. Y ahí sí es verdad que Israel se va a terminar. Eso lo acaba de decir las autoridades de Irán, el ministro de Defensa de Irán. Entonces, claro, hay que ver qué va a pasar allí, pero lo que te decía es que hay demasiadas aristas, demasiados elementos. Tienes a los yemeníes por un lado, tienes el estrecho de Hormuz por otro. Tienes el tema petrolero también, o sea, cómo aumentaron los precios del petróleo precisamente en el marco de toda esta situación que se generó jueves y viernes y sábado, ¿no? Y bueno, cómo eso está vinculado a la OPEP, está vinculado a que nosotros, digamos que reimpulsamos la OPEP Plus hace poco, tiene que ver con el hecho de que estamos avanzando ese mundo multipolar y pluricéntrico y hay una crisis de todo el sistema mundo que está construido desde que se dio la guerra en Ucrania,
desde que vino la pandemia, que también fue originada por ellos, y eso no lo digo yo, eso está en el foro de Davos. Tú revisas lo que dio el foro de Davos en el 2015 y dijo, va a haber una pandemia en el año 2020 y nosotros vamos con las corporaciones farmacéuticas, vamos a lograr llegar a una vacuna que pueda hacerle contrapeso a esa pandemia. O sea, son cosas que ya están preparadas. Por eso te hablaba del tema del Club de Bilderberg y la visión de la despoblación, que es algo que ellos han querido hacer desde hace mucho tiempo, desde sobre todo que dejaron de conseguir ciertos recursos en África y los africanos empezaron a migrar hacia Europa, por ejemplo. Ahora, ¿cuáles son los recursos que dejaron de conseguir? Esto lo dice además un republicano de Le Grand Continent, ¿no? O sea, ¿qué dice él? Mira, el problema es, y él habla de Etiopía, porque él dijo, no me voy a meter en este conflicto ahorita, pero les voy a hablar de lo que pasó con Etiopía y por qué la migración de los etíopes hacia Europa. Bueno, precisamente porque ellos eran muy buenos en todo lo que era el desarrollo agrícola y resulta que se les empezó a meter Monsanto y les empezó a meter semillas transgénicas y con modificaciones genéticas, etcétera, y les mató su desarrollo agrícola. Ahora ellos ni siquiera pueden tener un desarrollo agrícola para la autosustentación, mucho menos para la exportación y mucho menos para que los europeos puedan obtener ese recurso. Entonces, al final, también todo tiene mucho que ver con el tema de los recursos, ¿no?, que están involucrados en toda esta situación. Mauricio, sí. Imponer un nuevo Medio Oriente para dirigirnos hacia cuál mundo. Déjame decir un comentario antes de intentar responder a eso. Ubiquémonos en el 20 de enero, incluso los días previos, los discursos previos de Trump antes de asumir la presidencia. Él inaugura su presidencia con un discurso que es geopolítico. Habla de Groenlandia, habla de Panamá. Uh-huh. ¿Y por qué? Empiezan los debates, las críticas, qué locura. No. Es decir, ¿por qué Groenlandia? Algunos dicen por los recursos estratégicos que hay allí. No es mi opinión. No digo que eso no sea cierto, pero la explotación de eso todavía no es fácil. Es porque está ubicada donde está ubicado, que te da salida al océano Ártico. Al Ártico, que es la nueva ruta de navegación comercial que se está desarrollando. Lo de Panamá pasa lo mismo. El control del canal, sobre todo como una lucha contra China para mostrar poder, ¿no?, hacia América Latina, porque finalmente para Trump América Latina nuevamente no existe como problema, digamos, existe como chantaje, pero no como un problema fundamental. Digamos que las aguas están muy tranquilas en esta región para los intereses de Estados Unidos, en términos generales. Hablo del poder, no hablo de las poblaciones, no hablo de los pueblos. Inmediatamente, bueno, por supuesto, Ucrania, Rusia, Europa, etcétera, y Medio Oriente y en concreto Irán. Digamos que son todos elementos que confluyen en una idea, que es la geografía finalmente. Pues los teóricos de la geopolítica, lo primero que te hacen, que te decían los primeros teóricos de la geopolítica, es que había que mirar el mapa. Es decir, que el control, el poder, el ejercicio del poder sobre el mundo pasa por la geografía y por ende pasa por el control del comercio. Parte de este proceso que estamos viviendo en el Medio Oriente y en general tiene que ver con el control, uno, de las vías de navegación, que por ahí pareciera que no es importante, salvo poquita cosa, que el estrecho de Hormuz, ¿no?, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, 20 millones de barriles diarios. Y además el comercio en general, porque no es lo único que pasa por ahí, no es petróleo, que acorta los tiempos, porque y aquí nos ubicamos nuevamente en la geografía y podemos mirar incluso como proceso histórico de miles de años, donde se han desarrollado los conflictos de mayor intensidad en la historia de la humanidad, en la historia de la Tierra, los conflictos políticos, los conflictos de control en esa región del mundo. Es decir, no es porque la gente sea distinta, no, es porque está ubicada donde está ubicada, es la geografía. No hemos dicho la palabra Turquía todavía, pero se presume porque también está ahí en la frontera, ¿no? Y juega un papel importante y que es histórico, no es de ahora, ¿no? Entonces yo creo que todos esos elementos también están confluyendo. ¿Quién le vende mayor cantidad de petróleo a China? Irán.
que además es casi el único comprador que tiene Irán por las sanciones. Pero tú me hiciste una pregunta ahora que iba a decir que iba a intentar contestar y creo que me perdí y no la recuerdo con precisión. ¿Hacia qué mundo nos quieren llevar a partir de la imposición de un nuevo Medio Oriente? Ok, y ahí entramos en los conceptos de unipolaridad y multipolaridad. La primera intervención de Marco Rubio, ya nombrado secretario de Estado, fue que el mundo unipolar se había acabado. Sorpresa, porque Estados Unidos teóricamente no aceptaba. Pero claro, eso venía con trampa, con trumpa, porque él decía que Estados Unidos iba a dejar de ser el policía, que era una anomalía histórica el hecho de ese periodo histórico, y que Estados Unidos iba a dejar de estar preocupándose por lo demás y se iba a ocupar de sí mismo. ¿Cómo hace? Y los argumentos eran cómo hace China, y eso está bien, cada país que se ocupe de sus cosas. Vemos que era una trampa, porque vemos lo que está ocurriendo realmente, ¿no? Entonces está en juego el mundo unipolar, el mundo multipolar, que no termina de nacer. Algunos han dado por hecho que ya existe la multipolaridad, no es mi opinión. No digo que no existan trazos importantes y que se haya desarrollado una nueva balanza de poder, digamos, que es un proceso que también los teóricos también hablan, que tiene que ver con la multipolaridad, pero que no es la multipolaridad. Es decir, tiene que ver con países que no forman un polo necesariamente, pero que tienen poder, y se produce un equilibrio entre quienes tienen poder. Y yo creo que estamos en esa fase, estamos en una fase en la cual, y por eso notamos, y aquí voy a decir algo polémico, pero que la polémica no la introdujo. Tomo las palabras del presidente Maduro ayer, porque es el primero que dice esto entre todos los líderes mundiales. Y cuando digo líderes mundiales no hablo solo de presidente, hablo de todos aquellos que tienen algún tipo de capacidad de influir en el mundo. Me refiero al llamado que él hace a los países fronterizos de donde se desarrolla el conflicto formal, Irán, Israel, específicamente a los países del Golfo, que tienen gran poderío económico. Son fronteras y además tienen poderío económico y tienen capacidades políticas mayores que las que suelen ejercer o que no llegamos a conocer. Pero también hablo de China y de Rusia. Y le hace un llamado a que no lo dice de esta manera, pero yo puedo decirlo como yo quiera, que no tengo responsabilidades formales. Le dice, bueno, les toca también no solo condenar, sino que también toca ahora que se haga algo. Hay que parar a Netanyahu. Y lo plantea en la doble dimensión de lo que decía antes. La agresión contra Irán como una continuidad de la agresión al pueblo palestino y todo lo que hemos estado discutiendo sobre la expansión de Israel, de la pretensión de expandirse de Israel, pero también en el sentido de la geopolítica y del mundo multipolar. Y añade la voz del sur. Es decir, ¿desde hace cuánto tiempo nos está hablando ya del sur global? ¿Cuántas veces escuchamos decir a las grandes potencias del sur global, pero también a los pequeños países o a los países humildes como podemos ser nosotros? Somos parte del movimiento de los no alineados, etcétera. ¿Cuántas veces hemos hablado en este momento la defensa de la multilateralidad, del multilateralismo como un elemento importante, incluso de Naciones Unidas, la cual cuestionamos por su inacción, pero que defendemos la idea de la necesidad de la multipolaridad no existente, la multilateralidad, o el papel del multilateralismo creado antes de la Segunda Guerra Mundial, pero que el actual, digamos, está diseñado, su diseño posterior a la Primera Guerra Mundial y a la historia se termina traduciendo en las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, y que no hace nada. Entonces no termina tampoco de nacer una nueva multilateralidad, y es a lo que acudimos en el fondo cuando con las manos atadas tenemos que hacer un llamado a Naciones Unidas y criticar a Naciones Unidas, que es inactiva. Y añadiría algo de antecedentes recientes de los 60 días. En lo que no había pensado con tanto detenimiento hasta ahorita, lo tenía en la cabeza como elementos importantes, pero no lo había asociado con lo de los 60 días. El día 10 de junio, el día 9 de junio, Alemania, Francia y el Reino Unido
sacaron un comunicado en el que condenaban a 2 ministros, sancionaban a 2 ministros del gobierno de Netanyahu, porque eran los que tienen un discurso más cruel, más descarado. Es decir, manifiestan la crueldad sin complejos, ahí, la verbalizan. Y hoy Haaretz, el diario israelí, dice que Gran Bretaña expulsó a los familiares de la representación diplomática israelí en Londres. Una cosa que habría también que ver a qué obedecen. Habría que ver qué habrán dicho y qué. Pero ese día ellos señalaron a estos 2 ministros. Al día siguiente, el Departamento de Estado de Estados Unidos, lo pueden buscar en la página web del día 10 de junio, estamos hablando cuando empezó la agresión, el 14, madrugada del 14, para nosotros viernes 13, el 13. Para nosotros viernes 13 de la noche, pero en aquella región ya era las 3, 4 de la mañana. Él saca un comunicado en el que Estados Unidos condena a estos 3 países y les reclama por estar sancionando a ministros de Israel. Posteriormente, en el seno de la OEIA, el director de ese organismo de Naciones Unidas, el señor Grossi, argentino, que algunos sostienen con los iraníes, lo señalan de hace tiempo de estar haciendo toda una movida porque quiere ser secretario general de Naciones Unidas según esta versión. Él había dado unas declaraciones en las cuales hacía ver que sí era posible que Irán tuviera las capacidades para elevar su capacidad del 60% al 90% en el proceso de ¿cómo se llama? De enriquecimiento de uranio. Así, a ver, estos países que nombraba, los europeos que nombré hace un momento, introducen un documento cuestionando a Irán y se debate, se vota y sale un documento condenatorio de Irán porque supuestamente no estaba cumpliendo con lo que se establecía según el tratado de no proliferación, Eso es el día anterior a que se produzca la agresión. El día anterior o me confundo por los horarios del país, del Medio Oriente y el nuestro, pero en 24 horas antes o algo por el estilo, anterior a que se produzca era el día 60 también. Entonces, no sé, yo no suelo tener estas conductas, digamos, de estar observando, ¿cómo se llama?, de sentir que hay una conspiración, pero sí hay conspiraciones. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? No tengo ni idea. Va a depender, hay escenarios. El que tenga claro qué va a pasar, el que crea tener claro, yo creo que es un acto de soberbia, en mi opinión, ¿no? Yo tengo la idea de que depende del curso de la guerra, y eso no está determinado. Y no está determinado porque Irán es más poderoso, el presidente también lo decía ayer, es más poderoso que Irán militarmente, que Israel militarmente, lo está demostrando. Están pasando cosas dentro de Israel como es el miedo causado por su gobierno, que es el que causa la guerra, pero que en ese origen se produce la respuesta de Irán, que no ha matado. Hay una propaganda del sionismo y del gobierno israelita de que hay civiles asesinados, muertos, pero estamos hablando de 20 personas hasta ahora que ellos han dicho. Por el lado iraní se habla de más de 200, al menos una cifra hasta la mañana de hoy. Pero les habían dicho que podían bailar sobre los cadáveres de los palestinos y que no iba a pasar nada. Y bailaban sobre los cadáveres de los palestinos y no pasaba nada. Y ahora resulta que tienen miedo y tienen que estar bajo tierra, ocultando, protegiéndose. Se ha cambiado la vida en Israel, por primera vez cambia la vida en Israel. En ningún otro conflicto de los que ha habido entre Israel y algunos países de la región, en todos estos años desde que se creó ese Estado, ha habido esta situación. Eso también es un actor en el desenlace de la guerra. El papel de Estados Unidos y sus amenazas y la posibilidad de que efectivamente participe de manera más directa, dirigiendo ellos, digamos, bombardeos sobre Irán, es una posibilidad. ¿En qué medida puede modificar el curso de la guerra? La respuesta que daría Irán a las bases militares, donde hay 40, 60 mil soldados norteamericanos en el conjunto de esas bases que rodean a Irán, y los muertos que podrían llegar
a Estados Unidos y Vietnam. Todo eso está pasando. Todo eso está pasando en las cabezas de los que hacen los análisis sobre la situación. Lo que pasa internamente dentro de Estados Unidos, tanto en lo general como en la singularidad del apoyo que recibe, que llevó a Trump a la victoria, que es el movimiento MAGA, que se supone que es el movimiento que crea Trump para sustituir a los neocons republicanos. Y hoy están en conflicto entre ellos porque los MAGA, los principales exponentes de los MAGA, están en desacuerdo con la participación de Estados Unidos en la guerra, en participar militarmente de manera directa en la guerra. Todo eso está pasando. ¿Qué harán China y Rusia? Son incógnitas. Desconozco, yo no tengo ni siquiera una posición ni optimista ni pesimista, simplemente no lo sé. Entonces yo creo que todas estas cosas van a determinar. Lo que sí tengo seguro, Chevige, Carolina, es que el mundo no va a ser igual, porque no vamos a volver al viernes pasado. Eso ya pasó, eso ya terminó. Y luego los palestinos siguen estando ahí siendo masacrados y asesinados, y además de una manera brutal, de la manera más vergonzosa que la humanidad pueda conocer, que es ponerle los alimentos allí y decirle vayan a buscarlos, y si pueden llegar como hacían los nazis en los campos de concentración o en las calles de Varsovia o de distintas partes de Europa, que le decían a la gente muévase para allá, y jugaban con francotiradores. Están haciendo lo mismo, de las cosas más vergonzosas. Entonces creo que el mundo o se desarrolla una guerra de mayor intensidad mundial, no es la hipótesis que yo creo más factible, cuando estoy hablando en términos armados, porque la guerra existe en todos los campos ya hace mucho tiempo, pero digamos en su expresión armada de muerte, de bombas, o Israel cae, es decir, ese Israel que hemos conocido prepotente cae. ¿De qué forma? ¿Qué características tendrá después? No lo sé, pero creo que esas son las dos únicas opciones. No veo otra posibilidad. Bueno, estamos llegando ya al final del programa, y justamente en torno a lo que hablaba Mauricio, quería pedirles también una reflexión acerca del riesgo que corre la humanidad a partir de este conflicto. Israel acusa a Irán de desarrollar o intentar desarrollar armas nucleares, pero también se dice, y también hay evidencias de que Israel podría tener armas nucleares. 90 ojivas. Y es un hecho que representa un riesgo de un gobierno, de un régimen que se ha atrevido a hacer tantas cosas, como de pensar que se pueda atrever a dar un paso más. ¿Qué piensan ustedes sobre esto, del riesgo para la humanidad, el riesgo latente de este conflicto y de la actitud del gobierno israelí? Mira, yo particularmente creo que eso tiene mucho que ver con el interés de las corporaciones que están detrás. O sea, Netanyahu no está solo, Trump no está solo. Ellos forman parte siempre de conglomerados. En el caso de Trump, bueno, los fondos de inversiones, BlackRock, Vanguard, todas las corporaciones que están metidas en eso. Los lobbies, como te decía anteriormente. O sea, hay como muchos elementos que todavía se tienen que alinear para ver qué puede pasar. A mí me preguntaban en otra entrevista el viernes pasado, además en caliente, ¿no? ¿Tú crees que Trump se puede estar arrepintiendo de haber quitado la licencia de Chevron, porque ahorita se le va a complicar más el tema del petróleo después de lo que hizo Israel? Y yo le decía, mira, es muy difícil saber qué esperar de alguien que tiene problemas psicológicos. O sea, alguien que piensa que está por encima de los demás, que se sienta a ver un desfile militar el día de su cumpleaños con esa tranquilidad, mientras manda a la gente del ICE a matar gente en su propio país, porque no solamente estás matando a los migrantes, estás matando o estás llevándote presos, estás deteniendo a todo el que se está manifestando, y allí hay también estadounidenses. O sea, no es como aquí que dicen, bueno, es que va a haber una bomba, solamente mata opositores o solamente mata chavistas. No, es algo que va a afectar a todos. Entonces, bueno, es muy difícil saber qué va a pasar con estos personajes que tienen definitivamente problemas psicológicos. Pero en el caso particular de Netanyahu, él, desde mi punto de vista, él va a continuar hasta que alguno de los que están por encima, es decir, Inglaterra o Estados Unidos, o estas grandes corporaciones, le tuerza el brazo. ¿Por qué? Porque si no, o va preso o lo asesinan. O sea, ya él tiene, digamos que esto fue su última
el último paso que podía dar, pues, ¿no? Y yo creo que él no midió un poco las consecuencias, porque creo que parte del problema que tienen, y aquí traigo a colación lo que sucede con Venezuela, el problema que tiene Estados Unidos, tú trabajaste con Chávez, y Chávez decía, mira, ellos hablaban del MBR 200, y en Estados Unidos decían que había 200 generales, y éramos 20. Pero ellos no nos leen, no sabían que estábamos hablando de 200 años de historia, no sabían que estábamos hablando de un bicentenario. Entonces suelen subestimar, cuando se creen superiores, suelen subestimar al otro, ¿no? Y creo que eso fue parte de lo que está sucediendo con Israel, que al pensar, además, que es un elemento que quizás no hemos puesto completamente sobre la mesa, pero al pensar que pudiste quitar a Bashar al-Assad completamente y colocar una pieza tuya allí, y como lo hiciste y no pasó nada, nadie te dijo nada, no hubo un planteamiento de la comunidad internacional, no pasó nada. Fíjate que lo primero que hace Netanyahu que es decir, llamo al pueblo iraní a que se levante contra sus autoridades. O sea, no entienden cómo funciona no solamente la Guardia Revolucionaria, sino cómo funciona el pueblo iraní, cómo funcionan estas revoluciones que están enraizadas, que creen en los poderes creadores del pueblo, ¿no? Y por eso te hago el paralelismo con Venezuela. Ellos no entienden la democracia participativa y protagónica. Para ellos esto es populismo radical desde el año 2005, según los documentos del Comando Sur. O sea, ellos no alcanzan a entender esto, porque ellos se basan en la visión de democracia representativa que manejan las élites. Y traigo entonces a la mesa otro elemento que me parece fundamental, que es el tema de la lucha de clases, y que tiene que ver precisamente con esas corporaciones que están detrás de estos personajes. Entonces, decirte, no están solos. Hay que recordar también, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero bueno, yo era consejera en comisión en esa época, y cuando nace, digamos, la figura de Trump empieza a encumbrarse en Estados Unidos, no se encumbra con los republicanos, se encumbra con algo que se llama el Tea Party. Y el Tea Party eran mucho más radicales que los republicanos, y querían era como que rehacer esa visión de las 13 primeras colonias, ¿no? Pero obteniendo el control no solamente sobre las otras, que la veían también como colonias, sino sobre el resto de América Latina. Entonces, son personas que vienen, es un bloque histórico distinto. Entonces, si tú no te enfrentas al otro bloque histórico y tratas de entenderlo y de descifrarlo, no vas a poder saber qué va a pasar. Entonces sí, hay un miedo evidentemente por la humanidad, el mismo miedo que hay por la crisis climática, el mismo miedo que hay por los genocidios, porque no es solamente en Palestina, es en Yemen, es en muchos lugares, y además de una manera impune. O sea, no sabemos cuánto va a durar el compañero de Burkina Faso, porque también le tienen el ojo puesto encima. O sea, es el mundo el que está de cabeza, ¿no? Nosotros hacíamos una reflexión en estos días y decíamos, es que en el 2015, del 2013 al 2018, el problema era Venezuela. Y el internato se creó en Venezuela porque el problema era Venezuela. Y cuando Trump llegó al poder, el problema eran los venezolanos y era el Tren de Aragua. Pero es que ahorita lo están viviendo todos. Todos están viviendo esa guerra, y parece una guerra donde, bueno, se trata de imponer al más fuerte. Ahora, el más fuerte no fue Hitler. El más fuerte no es Trump. Lo que sí tenemos que hacer nosotros como pueblos es escribir la historia que estamos viviendo, porque si no, el que termine vencedor va a ser el que la va a escribir, ¿no? Entonces, bueno, la reflexión es un poco sobre esa visión de la humanidad que está en crisis, y que te lo decía el propio presidente Nicolás Maduro en el manual de medios, redes, calles y paredes. Él hace toda una apreciación sobre cómo está en crisis el sistema mundo en este momento, más allá de la multipolaridad o no multipolaridad, porque tú también te pones a ver, bueno, en el cumpleaños de Trump, Putin le lanzó una llamada de 1 hora, ¿no? O sea, eso no es para decirle, contenga a Israel o ve qué estás haciendo en Los Ángeles. O sea, y hay otro tipo de relaciones, ¿me entiendes? Y al final, nuestro ministro de la Defensa escribió su tesis de grado, hablaba de la escalada de Tucídides y de cómo Estados Unidos, Rusia y China se iban a dividir el mundo. Pero eso no deja de dejar en los informes de inteligencia, que hoy en día todas esas agencias se están desintegrando un poco en Estados Unidos, pero en los informes de inteligencia, desde que yo los estoy leyendo en el año 2009, de los Estados Unidos, había 4 amenazas fundamentales, todas las demás éramos secundarias. Y éramos en función de esas 4 amenazas. China, Rusia, el orden era Rusia, China, ahorita el orden se invirtió, China, Rusia, Irán y la República Popular Democrática de Corea, que todavía no ha entrado en este conflicto. Pues entonces, como dice el Mauricio, pues tenemos que esperar a ver qué va a pasar. Se pueden colocar escenarios sobre la mesa, pero nadie puede saber exactamente qué van a hacer estos personajes.
Sí, entre el pesimismo de la razón y el optimismo de las emociones, ¿no? Sí. Yo creo que la humanidad se sobrepondrá. Sí. Sí, yo no creo que estamos pasando por una etapa cargada de problemas, cargada de dolores, cargada de muerte, pero que ese tipo de etapas anteceden a otras etapas de partos, de nuevos nacimientos. Y justamente tiene que ver con, a lo mejor, y es mi mayor esperanza, y por eso hablo del optimismo, de las emociones, es que a lo mejor definitivamente ahora sí nace el mundo multipolar, que sería la gran solución, o por lo menos un paso importante para la solución en esta fase de la historia de la humanidad. Es decir, podría ser que ese tercer escenario, que yo no nombré en mi intervención anterior, de los escenarios posibles dentro de un mes, dentro de unos meses, el desenlace sea que nazca, que intervengan no solo militarmente, intervengan con las formas que tiene la diplomacia real, que no es el cafecito y el protocolo, sino que es la política como continuidad de la guerra, que no es al revés, sino la política. Entonces quizás se imponga la política y termine naciendo el mundo multipolar con la acción concreta de las dos grandes potencias, además de Estados Unidos, que están presentes en el mundo, pero también algunas potencias intermedias como Turquía, el papel de los del Golfo, como hemos nombrado antes, que bueno, que son los que juegan en este momento, el propio Pakistán, por cierto, que son los actores centrales en este momento. Bien, bueno, esperemos que sea ese nacimiento definitivo de la multipolaridad, el desenlace de este conflicto que va a seguir preocupando a la humanidad, que nos implica a todos, no es algo que pasa a 6.000 kilómetros de distancia, 8.000 kilómetros de distancia solamente, es algo que va a tener un impacto en todo el mundo, y por eso hoy quisimos ofrecerles este programa especial con Mauricio Rodríguez, con Carolina Escarrá, acerca de la crisis del conflicto que hoy en día transcurre entre Israel e Irán. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.